La obra es de gran formato. Tiene 18 personajes, que es muchísimo. 18 personajes en una obra de teatro es muchísimo. Tres actos con varios cambios de escenografía, eh, lo que ya nos habla de una obra de gran formato. En aquella época era difícil de montar, hoy también es difícil de montar. O sea, es una cantidad enorme de personal que se necesita. Además, la temática es complicada. Obviamente, debo de aclarar, no es un libro de historia. No vamos a aprender ahí de historia. Es como si viéramos la película de Cleopatra de Elizabeth Taylor y pensáramos que eso fue Egipto. Obviamente no es eso, ¿no? Tampoco las óperas del siglo XVIII nos están presentando a Julio César. Es una obra de teatro, es una recreación, es una interpretación. Y presenta los pasajes más importantes de la narración histórica que conocemos por Bernal Díaz del Castillo o Hernán Cortés, etcétera, etcétera. Por supuesto, muy comprimido. La obra pues, se tiene que presentar en una noche, son dos. Yo calculo que de representación, si se hace completa, son entre 2 horas y media y 3 horas de representación, porque es muy grande la obra. ¿Sí? Inicia la obra con la aparición del cometa y Moctezuma en el balcón, que se da cuenta que va a suceder algo terrible. ¿Sí? Están los anuncios eh, que, que, que premonitorios de una catástrofe y a partir de ahí se empieza a desarrollar la trama, el anuncio de la llegada de Hernán Cortés, el encuentro de ambos personajes, se habla también de la matanza en el Templo Mayor, ordenada por Pedro de Alvarado, el aprisionamiento de Moctezuma y finalmente la muerte de Moctezuma. Pero la obra no termina ahí, como se esperaría, sino que al final un capitán de Hernán Cortés se casa con una princesa azteca, lo cual ya en la obra nos está anunciando que ese es el nacimiento de una nueva nación. Ese es el punto en donde nace México, ¿sí? Y el mestizaje, se está presentando ya ahí esta situación y nos habla de una interpretación histórica que se hizo ya desde el siglo XVIII, de ver a México como una nación mestiza. Hay otros asuntos que me parece interesante comentar con el auditorio. Resulta que hay una escena en que el personaje gracioso de la obra, eh, que es un español, se ha enamorado de una de las sirvientas del Palacio de Moctezuma y se mete en la noche al palacio para hablarle de amor y hacerle requiebros. La sirvienta, por supuesto que se da cuenta de sus amorosas intenciones y le contesta en náhuatl. Y él está desesperado porque no entiende una sola palabra. Y ella le contesta y le dice y se burla de él y él no sabe qué está pasando y está desesperado porque no entiende nada. Es una escena larga, pero lo que es interesante es que el autor presenta una escena bilingüe presuponiendo que el público lo va a entender, porque si no se aburrirían como ostras ahí en una escena bilingüe. O sea, el público entendía náhuatl y entendía español, ¿sí? Tanto criollos españoles entendían náhuatl como los indígenas entendían español. Esto es algo que conocemos por muchos documentos y sabemos que la Ciudad de México fue bilingüe hasta mediados del siglo XIX. Hoy en día se nos olvida esto porque lamentablemente hemos perdido esta riqueza, pero hasta entrado el siglo XIX, la ciudad era bilingüe. Y eso explica que en esta obra de teatro exista esta escena bilingüe, ¿sí? Que fue muy difícil para mí transcribir porque pues confieso que yo no tengo conocimientos de esa lengua, nulos, pero acudí con especialistas en esta lengua
y especializados en el náhuatl del siglo XVIII, que es diferente al actual, para que me ayudaran en la transcripción y en la traducción.